Bailar, reír, cantar, amar, hablar y otras cositas más traen consigo la conciencia. En este podcast queremos que disfrutes cada vez más. Voces y comentarios para pensar la vida más consciente sin dejar de gozar. Esto es El Baile de la Conciencia. Bienvenidos. Energía. Bienvenida Pérez. Buenas. Hoy nos acompaña por acá Caroline, Angie, todos, el team. Bueno, Sí, falta tenemos Karol la G, ausencia, que- tenemos la ausencia. Sí, Karol G, La que silla ya vacía. viene en camino, pero porque hoy estamos de celebración. ¿Qué estamos Sí. celebrando hoy? Los 50, no. El cumpleaños de Diomedes. Ay, sí, hoy También, Diomedes, también, sí. también. Estamos celebrando el aniversario de este podcast, El Baile de la Conciencia. ¿Cuántos años cumplimos? Uno. Es una- El primer aniversario. Es nuestro primer aniversario, pero pues bueno, ¿no? Acá en realidad hoy vamos a estar hablando de que pues llevamos como un año como tal de haber empezado presencial, pero nosotros arrancamos con la idea desde hace rato. De hecho fueron como varias ideas ahí que se fueron uniendo, que se fueron como pegando, porque con Angie también durante la cuarentena pues se hicieron otras cosas como muy parecidas y pues eso es lo que vamos a compartirles hoy más o menos. ¿Cómo arrancó? ¿Cómo arrancó? Esto empezó, cómo arrancó la vaina. Y cómo ha ido teniendo unos empujes diferentes. Sí, entonces por ahí, bueno, vamos a empezar porque nos enviaron por ahí unas noticas de voz y por acá está el primer mensaje que nos envían de lejos, este lo envía Ángela desde los United States. Hola chicos del Baile de la Conciencia, ¿cómo están? Mi nombre es Ángela y quería enviarles un mensaje hoy para felicitarlos por este año de podcast que estamos celebrando. Yo ya no participo de estos podcasts, pero comencé en medio de la pandemia junto con Paula y me acuerdo que era muy difícil por la pandemia, los hacíamos vía live en Instagram, así que el internet muchas veces no era el mejor, pero estoy muy orgullosa de todo lo que ustedes han logrado, de los invitados que han llevado. Recuerdo que nosotros también llevamos como personas extranjeras, artistas, muchos tomasinos, entrevistamos a nuestro director de comunicaciones, Jesús, que lo amo, que también le mando saludos. Y nada, estoy súper orgullosa de todo lo que ustedes han logrado y espero que sigan así y espero que lleven buenos invitados tomasinos. Bueno, muchos invitados tomasinos y también de fuera. de afuera, pero bueno, gracias Ángela por ese mensaje tan chévere. Y bueno, ahí dijo algo como con lo que creo que hice match de una vez, que fue cuando dijo que hacíamos esto por Instagram y el internet en ese entonces, yo no sé, pero todos teníamos problemas de internet, o yo era el único. No, Estaba yo creo que colapsado. todos. Sí, me acuerdo Pero- porque eran en la noche y todo el mundo en la noche estaba Conectado. Claro, No tenía nada más que hacer, además. usted podía tener el mejor internet, el de 700 megas y de todos modos era muy difícil, se ponía la pantalla así como medio Pixelada. y toda la cosa, pero bueno, ahí bueno, Ángela nos dio como ese arranque. Ella era una de las que estaba encargada como del podcast, como de entrevistar a algunos personajes tomasinos y otros de fuera, y pues nada, así fue que arrancó esto. Pero bueno, ¿por qué esos live? O sea, cuando ustedes pensaron en habilitar ese espacio del live, ¿era solo para conversar? Porque bueno, ya esto en este punto tiene otro carácter, ¿sí? Sí, ya tomó otro rumbo. Sí. Pero en ese entonces era, bueno, pues primero Como nosotros entrevistar. veníamos de estar, bueno, para ponerlos como en contexto, Contexto, please. nosotros llevábamos apenas un semestre de haber empezado con Santote, o sea, de haberse creado el grupo de danza. Ok. Entonces llevábamos un semestre apenas, como que todos apenas nos conocíamos, algunos, o solo pues la mayoría entre cada uno se conocían muy poco. Y pues llega esto, la pandemia, toda la cuarentena y todos encerrados. Entonces como que la fácil, porque nosotros prácticamente no hicimos como clases virtuales de baile, hicimos como 2 o 3 clases, y lo que empezamos a hacer, o sea, porque no
yo empezaba la clase y como que nada, se conectaban 2 y yo en realidad no sabía si estaban haciendo, o estaban acostados viendo yo A cómo Leo bailaba ahí con la cámara, ¿ok? Mm. Entonces, empezamos fue a hacer contenido. Entonces ya al hacer contenido, pues primero no teníamos que estar conectados todos al mismo tiempo, Ujú. ¿sí? Eso era, le llamaban algo como atemporal o cosas así, como de trabajar de manera, o sea, como en diferentes tiempos, cada uno en su momento, cuando saliera de clase, cuando tuviera su tiempo, pues entonces grababa los videos y empezamos a crear contenido así. Y dentro de, pues, empezar a buscar como qué hacer, salió la idea de lo del podcast. Mm. Y bueno, en este en este avance como de los podcasts, bueno, ya luego de la pandemia, viene la idea realmente como de la estructura del podcast, porque pues digamos que en ese espacio del live era un poco como conversatorio, ¿no? Como invitar a alguien, conocerlo, bueno, que hacía parte de la familia Tomasina, pero ya luego vino la idea como de hablar de otros temas. Ah, bueno, Pues- ahí es donde se unen. Bueno, Caroline hoy no vino al podcast. Ay. Hoy va a estar. No, mentiras. Pero ahí todavía no Pero nos si yo al llegaba. principio no estaba, Sí, entonces no como que estaba. no sé No, nada. pero, o sea, al principio era como de cualquier tema, o sea, el invitado hablaba, sí, o hacían de lo que le preguntas, correspondía al sí, invitado, ¿no? Como algo así. Sí, era más sí, como una entrevista. que si el invitado era viajero, entonces hablar de los viajes, de lugares, cosas así. En cambio, ya cuando empezaron con el podcast, sí, que estaban en el salón de música, si no estoy Ujú. mal, otros en el auditorio, ya empezaron con un tema y a debatir todos con su punto de vista, pero obviamente no tenía el orden que tiene ahorita ahí. Yo tengo una pregunta. ¿Cuándo empezó a llamarse, pues, cuándo tuvo nombre el baile de la Creo que conciencia? este Bu- año. No, No. el año pasado. Desde o que sea, arrancamos. Cuando ¿Sí? lo empezamos ya a crear de manera Sí. presencial. Ahí fue que, pues, con Angie. Ah, bueno, eso era lo que iba a contar, como de cómo se cambió ya, porque ya no eran entrevistas. Ya No. nos íbamos a sentar nosotros a hablar de algún tema, entonces ya como que cambiaba la mecánica. Y pues teníamos que ver primero eso, que ya no iba a ser igual y había que buscarle un nombre. Ujú. Entonces, ese nombre empezó exactamente, pues se creó antes de que empezáramos ese primer capítulo, porque desde el primer capítulo ya teníamos nombre. Sí. Pero con Angie nos sentamos y como, bueno, como ¿qué le vamos a poner? Y pues era como, pues Angie, ustedes saben, es la psicóloga de bienestar. Entonces como que unir esas dos cosas, como de que, bueno, la mayoría acá somos como que tenemos que ver Con como el con el baile. baile. Ujú. Y pues el tema de la conciencia, pues es todo esto que charlamos aquí y como el objetivo de lo que queremos transmitir. Y pues nada. Y creo vimos- que eso es un poco también, como echando una repasada a los otros capítulos, a veces esos capítulos cierran así, como hacer un poco de conciencia con, no pierdan de vista esto. Entonces como que esas fueron las dos cosas que se juntaron, ¿no? Como la conciencia y el baile. Entonces, bueno, aquí y no, estamos y- con el y- baile y de la hecho- conciencia. Y de hecho el nombre a mí me sigue gustando muchísimo. Sí. O sea, no es como que esos nombres que uno como que se aburre, como que, ay, ya no me suena como tan atractivo, no. Me sigue pareciendo muy atractivo y cada vez se le puede dar como un sentido distinto. Ajá. Y sigue Como la idea de que- todo esto. Sí, y siempre envuelve como que todo lo que hablamos está ahí dentro Sí, de ese nombre. Sí. Y por Cabe lo ahí. menos, o sea, qué chimba que uno pueda decir que puede bailar conscientemente, o sea, por lo Sí. menos eso. Y bailar es algo como que la gente lo toma como que es algo como trivial, como que Sí. cualquiera lo puede hacer, como que no necesita mayor esfuerzo y como que es algo, ¡buah! Ahí Ni que sale muy espontáneo. preparación, ni nada, Sí. y no. Y sí, y no, también pues se puede bailar así, pero también se puede bailar preparándose, también se puede Ujú. bailar teniendo un poquito más de como de ensayo, de técnica, de toda la cosa. Pero sí, creo que por ahí, por ese lado, estábamos como enfocados por donde era. Ujú. Entonces, bueno, por acá hay otro saludito que es de Paula Molano, es una integrante de Santote, que ella fue una de las que empezó también, la que hacía los live en Ujú. Instagram. Entonces vamos a escuchar qué nos cuenta por acá. Que nos están acompañando en el baile de la conciencia. Bueno, cómo empezamos las transmisiones de los podcasts en pandemia fue algo que surgió con Leito, de empezar a hacer entrevistas y en vivos. Nosotros nos poníamos nuestras gafitas del FBI y empezábamos a la persona que íbamos a entrevistar esa semana, la stalkeábamos completamente, revisábamos sus gustos, las cosas que hacían, pues para saber y tener como el contenido de lo que podíamos hablar en la entrevista, qué temas podíamos tocar. Ya una vez haciendo eso, acordábamos con la persona la cita y ya empezábamos de una vez
la entrevista por el en vivo. Había cosas que salían muy espontáneas, diría que la mayoría de cosas fueron espontáneas. Y no, la pasamos delicioso, conocimos a muchas personas de muchas culturas, hablamos de muchos temas de deporte, de cocina, de baile, muchas cosas. La verdad, yo amé ese programa y espero acompañarlos en el próximo semestre, ahora que es presencial. Claro que sí, ahí va a estar Paula Los con esperamos. nosotros. Y bueno, qué Nuevos pena, Valentina. personajes en la nueva Nuevos temporada. personajes. Paula me hizo acordar de algo, y es que luego de estos live vino la idea de poder escuchar la versión de los estudiantes sobre ciertos temas, que fue lo que hicimos luego, como estos ¿Cómo era que se llama? conversatorios. Series y serios. Series y serios, pero era más como un guiño ahí a lo de serios, ¿sí? Un guiño porque pues lo que queríamos era tener la versión de cada uno de ustedes más cotidiana sobre temas ambientales, sobre temas en redes sociales, y así también se juntó como la idea de tenerlos acá en este espacio, que no lo teníamos en la universidad, o no sé, pues ustedes si han sentido como que este es un espacio igual, o es nuevo, o bueno, como... No, es totalmente diferente porque pues siento que sí en la universidad hay estos espacios, pero son solamente como académicos, de acuerdo a tu carrera y ya. Pero algo así como que con temas diferentes, más cotidianos, no. Y que ustedes puedan como hablar también desde su experiencia, o sea, que no hayamos anulado la experiencia estudiantil solo porque son estudiantes, y como que entonces en la academia los estudiantes están en una desventaja, entre comillas. No queríamos verlo tampoco así, y consideramos todo lo contrario, como que la versión de ustedes era muy particular y valía la pena escucharla, como por eso... Tan lindo. Bueno, no, y yo siempre he sido como de partidario de que del lenguaje cercano. Eso incluso cuando creamos el proyecto, porque Sí. tuvimos que pasar un proyecto y toda la cosa así súper redactado y con objetivos, así como, no sé, los trabajos que les toca a ustedes. Que a nosotros nos toca así, que es lo que toca poner como portada, no sé qué. Introducción. Objetivos, Sí. objetivo general, Ay, a qué le todo eso. apunta. Así, todo eso. Dentro de eso, el objetivo era lograr hacer un contenido Más cercano. más cercano la manera de hacerlo era el lenguaje. El lenguaje, obviamente acá nosotros pues no podemos hablar pues como normalmente como en la calle, pero pues estamos hablando, ¿sí? Y cada uno, y creo que fue algo desde que empezamos a crear el contenido nosotros en redes sociales con Santote, siempre me preguntaban como, Leo, ¿puedo hacer esto? Yo, sí, o sea, Hágale. o sea, yo solamente soy ahí como el que va ahí como más o menos señalando, pero ustedes son los que tienen que crear, o sea, en realidad creo que el ejercicio de esto es mucho más poderoso y es mucho más grande, que es el aprender a crear. A nosotros no nos enseñan a crear, a nosotros nos enseñan como a obedecer, A como... seguir instrucciones. sí, este celular tiene una carcasa que es azul, y ya, eso es... Si alguien me pregunta, esto es azul, Ujú. ¿sí? Pero yo no puedo decir, bueno, ¿y por qué es azul? ¿Cómo se logró ese color? O venga, yo creo que ese azul es como tirando a morado, o porque, sí, como que empezar a darle vueltas a las cosas, no solamente por buscarle problemas, sino como por generar más conocimiento a partir de la duda. Y creo que eso ha sido como lo más importante desde que esto arrancó. Bueno, ahora que Leito estaba hablando de todo lo que estructuramos, también era un espacio para pensar el liderazgo de otra manera. Y hablamos de un liderazgo transformativo. Y no sé, pues, si se han dado cuenta, es que también hay una identidad, como ya de Santote, de cada uno de ustedes, como que, bueno, se han vuelto una figura también, ¿sí? Una Ay, representación. Caroline es famosa. Todas, Sí. todas. Yo siento que todas son ya una figura. En la universidad y fuera de la universidad. Fuera de la universidad, un día ¿Qué les han dicho? estaba en cabecera y un muchacho se me acercó y me hizo así y me tocó el hombro. Oye, ¿tú eres de Santote? Y yo, sí. Y listo, el muchacho se fue con su grupo de amiguitos. Ajá. Y luego se montaron en un carro y luego todos, ¡hey, chao, Santote! Y yo, ay, Bueno, ya son... Ay, esto son se una siente la figura, fama, claro. la fama. Bueno, ya llegó por aquí La silla Karol vacía. G, la silla vacía. ¿Reconocen esa risa? Sí. Ya por ahí, bueno.
Hola Karol G, bienvenida. Hola. Respiro. Oigan, muy buenas tardes, feliz de acompañarlos esta tarde en este último capítulo de esta segunda temporada. Vamos a ¿Tarde estar pero ahí como, llegamos? vamos a estar, o sea, hasta el final de la segunda temporada, pero vamos a estar ahí como en un 2.5, Sí. 2.5 para Darle Mientras al empieza 3. la tercera con para todas. que Sí, empiece me la parece tercera espectacular. temporada, Sí. Estábamos hablando, Karol G, de cuando arrancamos con el podcast. ¿Tú alguna vez dirigiste Sí. a uno de los que hicimos por transmisión en Por vivo Instagram. Sí, ¿sabes? Yo estuve en el primero, fue el de Christy. Christy, my Christy, friend. my friend, sí. Que es una amiga de Leo que está en Estados Unidos y que la conoció bailando y asombrosa. Hicimos una clasecita ahí de inglés, las dinámicas fueron así como palabras que, digamos, ellos fueron súper comunes allá y acá nos escucharan y no entendiéramos. Y tratar de decir como qué eran. Y lo mismo de este lado, como palabras súper extrañas y exóticas y muy del léxico Como de jerga. acá. Ajá. Y que Cristi ni idea en su vida, a pesar de que había estado acá un Sí, montón sí, de sí. tiempo. Ese podcast fue asombroso. Y los otros fui televidente. Sí, Sí. público. Ujú, sí, Pero soy. bueno, eso que En el en nombró, vivo ahí yo. eso que nombró Karol, como de todas esas herramientas que en el momento, ahorita como que hacemos conciencia de eso, en el momento era como muy normal, como que, pues sí, son las dinámicas, pero, o sea, las nombres yo, oiga, sí hacíamos eso, qué chimba. Y Sí. como que era muy divertido y como que, o sea, el que estaba haciendo el podcast y el que estaba invitado se reía, la pasaba la chévere, pasaba era bien. una cosa Yo súper... Uno se lo chismeaba disfrutaba rico. un montón, sí. Sí, yo me acuerdo que en los comentarios yo colocaba como, ay, cuente más. A mí no me deja Ah, medias. Ah, y otro en el que estuvimos fue así cuando recién empezó la pandemia, que nos entrevistaron a todos. O sea, que colgaba la llamada uno y llamaba a y así nos conectábamos. Era como un chisme grupal gigante. Hacíamos, sí, Ajá, y como no, porque entraste a Santote, ¿qué esperas de esta pandemia? El lunes volvemos, así porque fue recién todo. Ah, creo que así fue que arrancó en Ajá, realidad, sí. como que hicimos, o sea, desde el Instagram de Santote y entonces yo conectaba, digamos, a Karol Sí. y hacíamos la entrevista de Karol y luego entraba entonces Caroline y así. Y ya luego, pues bueno, ya se nos acabaron los integrantes del Sí. grupo, tocó llamar a gente. Era afuera. de empezar a buscar. Tengo que buscar gente Caras extranjera, nuevas. sí. Sí, pero bueno, no, esta experiencia creo que también fue como el darnos cuenta de las cosas que éramos capaces de crear. Porque yo me acuerdo, o sea, a mí la cuarentena me dio duro, o sea, era estar encerrado, es una cosa como, ay, no. Absurdo. Y como que en esa búsqueda de hacer cosas, de generar buen contenido, porque también en esa época como que todo lo que se leía, olía, sabía, se veía, Pues COVID sí. y a muerte, Un- era como y- hacer algo distinto. Ajá, eso y que aparte, lo mismo, como no se podía hacer nada como presencial, todo saltó muchísimo a las redes. Entonces ya también eso de reinventarse, de todo el mundo hacía en vivos todo el tiempo. A las 7 Instagram era colapsado, ¿te acuerdas que Sí. nosotros lo pasamos como una hora antes y una hora después para no colapsarnos al tiempo? Porque todo era así. Pero ahí fue que, digamos, la página como tal fue que empezó a crecer y empezamos a idear más cosas y toda la vaina. Claro, eso generó engagement. Engagement. Diría un amigo. Diría un amigo, es que es para generar engagement. Engagement. Pues generamos engagement, claro, conectarnos con esas otras cuentas de otras personas que hacían contenido también, cosas Y que chéveres. nos promocionaban. Chévere, Sí, chévere. de hecho, bueno, y también dentro de los tomasinos, bueno, que esa es por ahí una de las noticas que tenemos por acá que nos saluda. Jesús fue uno de los entrevistados que lo nombró ahorita Ángela ahí en la nota que nos mandó. Jesús. Tengo una felicidad inmensa de poder felicitar en su primer aniversario al podcast El Baile de la Conciencia. Una marca ya en su primer año de la Universidad Santo Tomás, seccional Bucaramanga, pero muy especialmente para ustedes, chicos del grupo de danza urbana Santote, que como siempre se los he dicho, son un baluarte, son de las cosas más valiosas e interesantes que tenemos en la Universidad Santo Tomás. Me alegra mucho, sigan produciendo muchísimo contenido, contágienos de esa energía, de esas enormes sonrisas que siempre nos transmiten. Este servidor, su amigo Jesús González, director del Departamento de Admisiones y Mercadeo, los felicita. Que sea el primero de muchos años más. Un abrazo. ¡Ay, qué lindo!
Ven, es que él creo- es el mejor, él es el mejor. Yo creo que de las primeras personas por las que yo me empecé a creer el cuento así como de Santote como tal, fue por Jesús y por los de mercadeo. Porque No por ellos Leo. para todo. Yo, pues, Leo, ¿quién te conoce? Leo, no, pues pues, gracias, sí, Leo, por pues tiene todo. salud, tiene Sí, salud. Es lo un buen importante. muchacho. Es buena persona. Eso es lo importante. Estás presente. No, mentira, sino que, digamos eso, aparte de como del grupo, ellos eran como de las personas que más estaban ahí como cualquier actividad y cosa que ellos tenían era como, vengan para acá, ustedes son lo mejor, vengan para acá, y siempre como que nos apoyaban en todo, y era como, no, asombrosos, así como lo dijo ahí él. Es tal cual. Sí. Pero yo les decía ahora que, bueno, y Jesús decía son marca, eso me gusta muchísimo, no por alardear ni nada, sino porque eso es la marca representa algo y la representa a ustedes, a nosotros, no solamente a Santote, también hace parte ya pues de la universidad, pero a cada uno ser parte de la marca creo que le da a uno también un valor diferente, como que uno siente que algo de lo que ha puesto acá, de Está su bien. energía, no solo está bien, sino que el otro lo reconoce y le ha servido para algo, ¿no? Es a lo que le hemos ido apostando todo este tiempo, sosteniendo los espacios, también que Leo en algún momento nos decía, no, como que hay una estadística de los podcasts que llegan hasta el número 20, el 20. capítulo Hasta el número número 20. 20. Y Ahí bueno, hoy mueren. ya estamos en el 35, o Hoy sea, es el capítulo 35. casi que hemos superado la estadística, como superar la estadística del embarazo adolescente es una meta, la de nosotras. Ya La superamos. Sí. Yo también lo sé. Pues no dejen Claro, embarazar los a hombres nadie, también, está sí. bien, felicitaciones. Mis amigos no. No corrieron con la misma suerte. Ay, Yari, qué- Soldados caídos. Pero bueno, no, de esto, de lo que decía Jesús, como lo de que es una marca, Ujú. creo que, pues bueno, o sea, como que me salgo un poquito de ahí para hablar como de ustedes, como del equipo, como de todos nosotros y de cada uno, que es, para mí yo lo tomo como por el lado de que como que cada uno ha ido forjando como su carácter acá, que es como lo que yo siempre he defendido del podcast, cuando obviamente hay mucha gente a la que le gusta, son millones los que nos escuchan, Evidentemente. pero obviamente cuando uno, siempre se los he dicho en redes y cuando uno se expone haters. y entre más alcanza, pues vienen otras cosas, otros comentarios que no son tan positivos, pero pues yo los sé tomar y me gusta escuchar, que lo hablábamos la vez pasada, que me gustan más los haters que los groupies Ujú. Que los lovers. y que los lovers. Y creo que todo esto lo que hace es como reafirmar las ideas que nosotros tengamos acá, las discutimos, las debatimos, las hablamos, pero cada quien habla desde su propio ser, o sea, como desde su esencia, desde lo que leyó, llegamos acá como con una idea, y eso para mí es como lo más valioso de este espacio, que es que lo que yo siempre decía, como que, bueno, Valentina va a pasar adelante al tablero a exponer, digamos, en el salón, va a hablar de un tema, sí, del que X. estudió y otro que de pronto otra persona investigó, cosas así, pero no va a hablar de algo, de una opinión que ella generó y construyó a partir de cosas que leyó, videos que vio, cosas así como esas. Sí, ya no voy a hablar porque Leonardo me quitó la idea. Sí, con respecto a eso, como que si uno venía leyendo algo, pero, o sea, yo lo llevo a un sentido, o sea, sí, le coloco un sentido que para mí va, como lo relacione pronto con las experiencias que he tenido en mi vida, o el tema que traigo, lo traigo con anécdotas de mi vida, y cada quien viene con diferentes, no todos hemos vivido lo mismo, cosas así, entonces eso es lo que me gusta y por eso vengo tanto al podcast y me lo Sí, paso por pero aquí. ayer me escribió, Leito, Que mañana yo estoy sí convocada puedo. para el podcast. Y yo, Me va a dejar claro. jugar, profe. Profe, deme la oportunidad. Pero Sí, sí porque creo que no- es eso. Y opinar no es tan fácil. La gente dice como, y menos en este tiempo. Ujú. ¿Por Sí. qué? ¿Cuál es este tiempo? En este tiempo, o sea, de pronto, hace unos años, hace 20 años, opinar, pues digamos que estaba
para ciertas personas nomás, ¿sí? Los que hacían parte, digamos, de revistas, los que hacían parte de la prensa, parte de la televisión o cosas así, pero hoy cualquiera puede opinar en redes y a cualquiera le pueden dar duro en redes también. Yo creo que esa es la parte como más compleja de hacerlo, ¿sí? Porque es eso, tú puedes opinar, puedes estar hablando con alguien y no hay rollo y eso, construyes debate, no sé, das tus ideas, la vaina, todo, pero de verdad como plantearse algo, planteárselo a otras personas, yo creo que llega a ser súper complejo en el momento en el que la otra persona recibe lo que tú estás diciendo, porque como una vez también lo hablamos en el podcast y Angie lo decía, el proceso comunicativo es muy complejo y tú puedes decir algo y las otras personas lo pueden ver de otras maneras y sí, o sea, de verdad ahorita en estos tiempos tener una opinión y opinar respecto a algo es re complejo porque las personas o se toman todo personal o sienten que está mal y lo catalogan y lo cuestionan y lo juzgan. Y no se trata de quedarse en eso, sino de verdad tener la capacidad de decir como, bueno, listo, está bien, ya. O bueno, también se hacen una imagen de uno como que, y pues hoy yo puedo opinar algo y mañana puedo tener otra opinión diferente. Sí. Es válido. Y eso no hace que uno sea inestable o que no tenga criterio. Nada de eso, porque la misma ciencia es cambiante, o sea, por eso es que estamos justo en este espacio. Como hace un tiempo yo no tenía en mi cabeza la palabra podcast, por ejemplo. Ajá, ¿Sí? sí. Cuando yo estaba en la universidad nunca pensé, ay, sí, un podcast. Como lo más cercano a un podcast es el espacio de radio, que justo pues nos servimos ahora de este espacio para poder luego estar en plataformas digitales, que nos escuchen en otros tiempos, en otras latitudes, a otras horas. Eso me parece genial, como ese nuevo formato que nos permite hablar, opinar, construir y que eso llegue a otras personas. Lo que nos retorne de eso, pues es inesperado. Y vamos a ver también como cuál es la posición que tenemos para recibir. Ya vienen los millones. Estamos atentos. Bueno, no, pero no, Angie dijo algo y me acordó de, bueno, pues ya nos remontamos más atrás de cuando yo tampoco sabía qué era la palabra podcast. No, la primera vez que lo escuché. Y esto me acordó que fue una época así como en la que yo estaba como, ay, como que pasando como por momentos difíciles y la terapeuta que me veía me sugirió como escuchar algunos audios en YouTube y esto. Y pues como cambió ahí, le hice la jugadita al algoritmo ahí en YouTube, pues empecé a escuchar otras cosas, pues él me empezó a mandar también como otras vainas por ahí y ahí yo llegué al primer podcast. Cuando yo escuché eso, yo, o sea, fue como, me explotó la cabeza así como Sí, o sea, pero sí, y esto, o sea, es muy sencillo. Y de lo mismo sencillo como que me explotó la cabeza que yo, oiga, y lo que siempre me pasó también cuando empecé a hacer contenido en YouTube, que fue como, yo tenía que montar coreografías y a veces yo me bloqueaba y entonces pues buscaba en YouTube y miraba y cuando veía los videos yo veía gente bailando y yo decía, yo creo que yo lo puedo hacer mejor. Entonces como que voy a hacerlo, ¿sí? Me voy a animar a hacerlo porque si hay gente que vean, de pronto yo lo noto no como tan versátil, así como tan hábil como de pronto yo me siento, pues creo que estoy en la capacidad de hacerlo. Y eso mismo me pasó cuando descubrí el primer podcast, yo, y esto también se puede hacer. Y bueno, empecé a buscar como, bueno, qué equipos se necesitan, toda la cosa. Y los primeros podcasts que hice, yo los escucho y digo, ay, me da un poquito de penita. Sí. Entonces yo los tengo en mi canal de YouTube, pero sí, o sea, por lo menos, y ese yo creo que también es el aprendizaje, como de lo que nos pasa acá. O sea, creo que muchas veces nos pasa con una opinión o nos pasa con cosas en general en la vida que queremos hacer. Y como por lo menos eso, o sea, yo hubiera podido en el momento que escuché el primer podcast como decir, uy, hijo de madre, pero es que para eso se necesitan muchos equipos o se necesita práctica, porque yo el que escuché era de un man que hablaba que yo, o sea, quedé sorprendido de la forma en la que hablaba, o sea, tenía una oratoria espectacular, o sea, súper coherente, súper todo, que yo dije, qué chimba esta vaina. Pero yo no hablo así, es más, esta es la hora y todavía no hablo así, tengo muchas muletillas, tengo muchas cosas por mejorar, pero dije, jue madre, o sea, se puede hacer, o sea, con lo que tengo se puede hacer y voy a animarme y voy a empezar a crecer y voy a empezar a aprender haciéndolo, aprendiendo, pues, lanzándome al ruedo.
Y mira que ahorita que dices eso, yo me acuerdo de lo mismo, que yo no tenía idea que era un podcast en la vida, y fue después de conocer a Leo como que empecé a tener esas cosas en el radar. Y me acordé de ahorita que él dice como no teníamos como cómo hacerlo, los materiales y las cosas, me acordé de los primeros podcasts que ya grabamos como tal acá en la universidad. Presenciales. Ajá, Sí. que también era en tiempo covidoso, que era algo súper como extraño. Aparatoso, ¿no? Exacto, y era con la camarita, con tu camarita. Micrófonos. Sí. Con la camarita de Leonardo ahí. Y el Micrófonos sonido de esos, coincide, ¿cómo se ir llama a esos montar. micrófonos? Sí, Que son sí. micrófonos normales, Normales, no son... para la Son cantanza. para cantar Para y cantar. para instrumentos. Sí. Entonces el audio ahí Sí, es era súper maluco. sucio. De esos primeros, de los que ya están en En YouTube. video. Los Ajá. primeros que hicimos ya Pero lo presencial. mismo, o sea, eso como ver en ese momento que empezamos y que igual nos encantaban, o a mí me encantaban, yo era feliz viéndome, yo, ¡ay! Y ahora, bueno, luego ver que ya nos ayudaban un poco más y estábamos ahí en el Paraninfo, Ajá. ya eran más montaditos, teníamos Mejores Más equipo, producción, todas más las Después más producción. bonito también ya. Estuvimos en la biblioteca también. bueno, ese yo no fui Sí. Pero Ah. estuvimos, sí pero sí, estuvimos. el podcast sí estuvo. ¿Cuál fue el primer podcast de Caroline? El de viajar al extranjero. Ah, cierto, es que ella como está. Ah, sí, Sí. ella es viajante del mundo. Y luego ya estamos acá. Sí, un salto, bueno, Así. no fue un solo salto, ¿no? Fueron así, Varios, pasitos. varios. Porque siempre la idea fue poderlo hacer acá. Pues acá Ujú. por la producción, por lo del sonido y esto. Tener un audio de calidad. Ajá. Justamente porque el formato es de audio. No, Sí. y digamos que hacer pensarlo audiovisual fue como la primera opción que tuvimos, ¿no? Y eso también como una experiencia y esta palabra no me gusta, pero la voy a decir, que es la más coloquial. Una experiencia como resiliente, ¿sí? Porque en principio el formato es de audio. Es que le dieron palo a esa esa le dieron palabra. cachucha a esa palabra. ¿no? Ahora Pero sí es muy, todo es, el no, mundo es es una gran palabra. resiliente. Pero no me Esas son gusta. ¿Cuántas personas tendrán ese Ese tatuaje? Uy, sí, resilience, una cosa así. Ah, no, pero no Y es en de las inglés, historias de y en Santa. inglés ¿para qué? Entonces, ¿qué? ¿Cómo es en inglés? Zoom. Bueno, así es en inglés, lo escucharon, ¿no? Bueno, perfecto. Quedó grabado, Solo para televisor. bilingües. Entonces, como esos cambios. Y bueno, lo que decía Karol G ahora, el primer video, los primeros videos fueron con una cámara como súper tranqui, ¿no? Como ahí, y Leo como, júntense un poquito Sí, para que tocaba. salgan todos, no sé qué. Ya luego con la producción completa de la Teníamos que universidad. grabar el audio y la Ah, imagen por aparte y ajá. luego editar eso, todo era... Ay, sí, yo me acuerdo que sí, una vez en mi computador sirvió para ese programa de audio. Sí, claro. Y porque era hacíamos otra- 2 podcasts el mismo Ah, sí, día. también. Sí, O sea, grabamos eso- dos. contenido. Eso me Tocaba aprovechar parecía el tiempo. muy tremendo porque es tener, no es preparar 2 podcasts, es tener actitud para sostener eso en 2 horas. 2 horas. Más de 2 horas. Y esos Sí. de allá duraban 1 hora, hora y Ush, cuarto. Eran resto. súper largos. Sí. Igual que los del Paraninfo. También Sí. grabamos 2 semanales. Que se acuerdan que la última semana de esa primera temporada grabamos 2 Ay, súper dos buenos, geniales. pero Y se están en YouTube. perdieron. Sí, pero el audio El audio está- es maluco, pero Sí. son Pero están. asombrosos. Sí, 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 están. yo los vi. Ah. Y son espectaculares, que todos quedamos como tristes porque esas 2 Sí, capítulos nos fueron odiamos, geniales. todo el mundo leyendo, hablando, súper profesionales. Bueno, yo creo que esas eran como de las cosas en las que de pronto no nos confiaban tanto, era como que pensaban, bueno, los vamos a dar 1 hora ya en Sí. la radio hablando, porque nosotros pedíamos que no se pusiera música, porque al momento de subir esto a las plataformas, pues el Sí. copyright nos va a bajar. Ujú. Entonces como que, pero 1 hora ¿Y ustedes sí hablando pueden? y Sí. nosotros a veces aquí ya, bueno, estamos cuando yo anuncio, ya ya. estamos llegando al final, yo, ya se acabó. Tan rápido. Yo creo que eso, como siempre lo hemos dicho, la ventaja de todo esto es que es muy, muy como confiado, que de verdad no es como que tratemos de transmitir algo súper técnico o profesional, sino como entre pares. Y eso hace que también llegue a muchísimo más gente y también sea como más fácil de digerir y a la gente le gusta quizás un poco más escucharlo. Sí. Bueno, ¿ustedes qué piensan? Ahorita vamos a estar en ese trance, en el 2.5. 2.5. Vamos a estar como, no es todavía el metaverso, estamos ahí como en un 4G, 5G, ahí más o menos.
como de qué temas, qué piensan para esta próxima temporada, para la tercera temporada. Y también, bueno, los oyentes La gente que nos escucha. y la gente sí. que nos escucha también en plataformas nos puede Sí. dejar sus opiniones en redes sociales, escribirnos como, oiga, me gustaría Que hablen de que esto. hablen de este tema. Sí, Porque sí. muchas veces, pues, no sé, se nos pasarán temas por alto. Pero nosotros aquí, ustedes, sobre qué les gustaría hablar o qué les gustaría que hubiera, que pasara en la tercera temporada. Bueno, hoy estábamos ahí Es que no, Con- yo quiero que venga J Balvin. Entrevistemos a... con- Ya está en la personajes. agenda. construyendo ahí En gestión. unas opciones con Anderson, un compañero acá de la universidad. Y él decía como que, bueno, es que hay muchos temas, ¿sí? Pero uno que me pareció súper curioso y que le puede hacer el 2.0 al de conspiraciones es como si, ¿qué pensaríamos de los seres humanos en, no sé, en 30 años? Como si esos humanos fueran a ser igual que nosotros ahora, si fuéramos a conocer la misma humanidad o algo así como, ya, de como unas que- hipótesis de unos futuros humanos. Superfuturista. Sí. Yo vivo conspirando eso en mi cabeza. O sea, la verdad, yo sí me lo imagino mucho. Sí. Después de ver Black Mirror. Sí, Yo sí, maquino sí, y sí. maquino y yo digo 30 años, tengo 50. Pero Entonces ¿qué te empiezo- imaginas? No, y empiezo Como- a pensar como de que eso, que la gente ya todo sea súper digital, o sea, más que ahora. Más tipo- digital. No, tipo como ese capítulo de Black Mirror en el que los recuerdos, uno conoce a la gente y arribita le salen los recuerdos y las cosas. O sea, la gente es como imposible que mienta porque uno le está viendo ahí la vida y así las conoce y así decide si está con ellos. O el tema también lo de las Y es que, uy, sonrisas ahí y se los puede likes y la debatir un vaina. Yo, montón, ay, sí. a mí todo eso me asombra y yo digo, eso ya no está tan lejos. Ahorita con Pues lo del es que eso es metaverso. así. Exacto, con lo del metaverso es así. Sí. Entonces uno dice como, ¿qué pasará en 30 años? ¿Estaré viva para verlo? Yo creo que yo No no, habrá yo creo que mundos. yo dejaré, o sea, mis opiniones son así las más fatalistas porque yo, empezando, no voy a estar vivo para cuando eso. Leo en 30 años. ¿Qué vas? ¿Qué vas? Sí. Así que- Todavía Más vivo que todos. viajando por allá. Los entierra a todos. Sí, pues no sé, bueno, ese tema me parece Como así chévere. súper conspirativo, no sé. Ujú. ¿Qué será de los humanos en 50 años? No, y o pues, yo 30 creo que años? también podemos hacer el 2.0 de varios temas ahí. Sí. Muchísimos. Que están ahí como que quedaron, como que faltó tela para cortar. Sí. De muchos temas nosotros hablamos, bueno, lo que pasa es que algunos temas son ahí como medio así enredaditos, lo del acoso, Ujú. Oye, sí, lo de la cosa también tiene muchísima tela porque, digamos, nosotros cuando lo abordamos como desde el tema de femenino, Ajá. tipo el acoso para las mujeres. Sí. Pero el acoso es real para todas las Sí. personas y en todas partes. Y ahorita, digamos que todo el mundo como que es tan sensible y tan, no sé, a eso, Ujú. pues yo creo que también es algo de lo que la gente debería hablar. actividad paranormal. También podemos hacer un 2.0. Ay, en ese contamos historias de terror. Ese fue el de... Pero no las sí, es verdad, sí. ¿Ves? Ese fue. Sí, ese fue. Ay, fue muy Genial. chévere. Bueno, el También cambio podemos- climático también. También podemos volver seguir a hablando tomar. del tema de los lugares así para viajar acá. Ay, ese me gusta. En Colombia, en Santander. Santander Esa vez para- O sea, esa vez Santander. fue de Santander. Ajá. El 2.0 puede ser de toda Colombia. Colombia. Ajá, Sí. un top de lugares Sí, porque ya en recomendados. ese entonces no habíamos salido tanto. Tanto. no sé. Pero Ah, ahora- Ya, luego. Ya me de- tienen a mí. ¿Cómo le dice? Pero sí, bueno, ahí Tú eres también. Carolina. Ah, bueno, ahí también hablamos de Cara las Cruz. primiparadas. Sí, No sé, también. lo de la puntualidad me parece que tiene que haber un 2.0 para que nuevamente se hagan compromisos y Compromisos. se cumplan. Uy. Y se cumplan. En mi defensa. Sí, claro, es en muy mi importante. defensa, porque yo sé que es para mí eso. Ay, que le caigan. Hoy la que llegó tarde fue la doctora. Ah, fue la Y así otra. una serie de retrasos. Sí, y mi retrasos cita y era retrasos. a las 2. Bueno, también nosotros hablamos de educación financiera. Sí. Ese podcast Ay, fue bueno. asombroso. Y el del amor. Bueno, El ese, amor y ese, sus en la- consecuencias. Ese podcast pero, fue asombroso. pero ese le falta Obvio. restísimo. Yo me acuerdo que yo en ese yo no participé y yo me lo escuché entrenando, yo ahí en la caminadora, pero ¿cómo dicen esto? Cállese, niña. Cuando hablaban yo, ay, absurdo. Y sentía eso que hacía Querías muchísimo- estar ahí Sí. hablando.
y faltaron como también muchas cosas por tocar. Yo como, Yo Edna, he puesto por uno saludos de la... a Edna, si nos está escuchando. Decía, Edna, ¿esta es su conclusión de verdad? Yo he puesto por uno de la desidealización del amor romántico. Me parece Me espectacular. gusta. Ese Sí, podcast va de primero. no les voy a votar Apúnteme nada. ese tema, No, apúnteme ese tema no porque les me voy a parece votar nada de literatura muy porque chévere. quiero escucharlas a todas, que son aquí la generación Open Mind y tal, pero son tradicionales en el amor como Ese es ninguno. los pseudo chorilocos que yo Sí. llamo. Me encanta ese. Esa Pseudo gente de chorilocos. acá. Es así, No. gente tatuada, gente con piercing, súper alternativas, Open pensamiento mind, diferente sí, y tal. sí, no, sí, a mí sí. todo me Y resbala. en el amor tal. así todo, Ay, ¡cha! Dios mío. Pero Solo para ¿quieres- mí. Son pero re ¿quieres posesivos. mío. esposa, Re hijos tóxicos. No y me un lo perrito. toque. En casa con jardín y piscina. Sí, Leonardo fue el que me y no que terrible. piense solo en mí, que me mande flores y yo, Que y yo recoja ¿cómo el así? camino. Que se obsesione con así tal cual esa serie de You. Así, la gente quiere que lo amen así, en serio, en Ay, oigan, serio. podemos por hablar eso- también una vez de eso, como de ese tipo de acoso, de la gente que espía y todo eso. Eso me gusta. Porque yo soy experta en eso. Es que la gente que es que La gente Que que espía y todo y que eso. stalkea y que tal. Es que, sí, no, desde esa vez que yo vi You, yo dije, hay alguien que siempre me está mirando. O sea, desde ahí mi vida no volvió a ser la Yo, misma. yo volví a cerrar la ventana en mi cuarto. Sí, Angie. Pero hay gente que, por ejemplo, que quisiera que lo amen así y que luego no, que somos cómplices en el asesinato. Y yo como, Es que esa es la gente, eso que después ¿cómo comete que asesinatos es y todas esas esto? cosas. No lo puedo Súper creer. extremas, creo Y yo. luego salen a decir, no, yo soy súper open mind. No, Pero es que yo creo que soy eso es súper por lo mismo. tranquilo. Sí. Yo no sé, o sea, porque No, son soy así. posesiva. Celos, Es que la vieja se no, vuelve cero loca, es celos. que no Sí. sé, es que no, estoy aburrido de que, sí, conozco un montón. El amor no Sí. es de poseer, el amor es libre y están ahí encima revisando Sí. celulares, Mano, pidiendo ya. claves. Te apretan. Son las 3 y nada que me Mira así, mira así. responde, ¿qué pasa? ¿Quién es esta? Porque le da likes a sus Sí. fotos. Hay gente rara en esta vida. Yo voy a insertar eso. Bueno, pero pues ese- cada quien. Ese también puede ser otro tema, eso que acabo de decir, Carol, de que hay Iba a gente decir rara. algo, pero- ¿Ustedes no se han Oiga, preguntado sí, la que gente- los raros de pronto somos nosotros? Ay, bueno, No. bueno, ese puede ser un tema. Hay Sí. gente rara en esta vida. ¿Qué tipo de gente rara? ¿Cómo tal? ¿Cómo tal? ¿Cómo si todo tal el mundo persona? tiene su Eso puede tipo Pero de ser. todos rareza. tenemos cosas raras. Sí, todo el mundo tiene su Sí, tipo de no, yo rareza. creo que de acuerdo a como uno se Sí. construya, uno hace esas ideales de raros. Es que lo Por raro es lo ejemplo, que Ideales de Para lo Tengo que, raro ideal. No, lo que para ti es raro no puede Sí, ser raro digamos, para todos. Yo una vez a ustedes les conté algo que me parecía raro y ustedes como, paga, ¿qué le pasa? Y, pero para mí es tremendo y yo soy como, ay, qué susto. Sí, cuéntelo otra vez. Sí, porque yo no me acuerdo. Aquí contacto O sea, físico. Yo estoy así como los extranjeros cuando le están hablando muy rápido en español. Mueven la cabeza y no más. Yes. Sí, pero es eso, ese podcast también me gusta. Sí, sí, sí. Igual también como de, no, en el del amor se puede desglosar en muchas cosas. Sí. Como, Bueno, ay, tenemos sí. uno previo que es el de los besos, ¿no? Ah, sí. Pero se no llama nos toca de los el tema de besos. amor. Ese no me acuerdo cómo es el título, pero sí es Otro algo podemos sobre hablar los también de besos. las citas, lo que estábamos hablando qué días, como quién invita primero y todo eso, quién paga, y que al final, según Leonardo, eso es mentira, que Es siempre mentira, paga el sí. hombre. De que tenemos que Eso es hacer un una podcast mentira. sobre eso. Y por acá nos envía una nota Mariale, ella es la de Español con María. Escúchame. Mis amigos del Baile de la Conciencia, felicitaciones en ese primer aniversario presencial de su programa, porque ya es un programa, ya no es solo un podcast, es tremendo programa radial. Los felicito, ha sido un orgullo gigante verlos crecer y les deseo muchos, muchos éxitos. Bueno, Mariale, muchas Ay, gracias. la linda. Bueno, Mariale les voy a contar, Sí, ella cuénteme. tiene un canal. Ya sé. Soy como los gringos. Sí. Bueno, Mariale enseña a extranjeros a hablar español. Entonces ella en sus cuentas se llama Español con María, Espanol con María, aparece en las redes, en YouTube y en Instagram. Crea contenido muy chévere. De hecho, yo sigo esa cuenta porque aprendo cosas también. Y eso que uno cree que habla español. Pero hay tipsitos de, pues a mí me gusta la ortografía. Hoy estábamos hablando con Angie de eso. Palabras graves, agudas, Esdrújulas, esdrújulas. sobresdrújulas. Podemos hacer Diptongos, una clase. Oiga, otro tema también puede ser sobre eso, sobre ortografía. Me parece espectacular. Yo me acuerdo que yo en el colegio yo me gané un concurso de ortografía y yo nunca supe cómo. De verdad. O sea, Bueno, otro de los temas que ahorita decía Karol G, como, bueno, sobre el acoso y que hay como versiones diferentes del acoso, también poder hablar del tema de inclusión, que me soplaron por ahí en la orejita, como hablamos nosotros, tuvimos un tema, un podcast muy, muy genial sobre inclusión,
no sé si se acuerdan. Sí, en el que estuvo Samantha. Sí, pero... Y que estuvo Adriana, mi amiga Adriana Jiménez, Sí. que tiene un colegio donde... No me acuerdo. La educación es su- inclusiva. Ajá. Y, pero también nos quedamos cortos ahí, Sí. porque hay una apertura y una sábana muy grande para hablar de inclusión. Y, por ejemplo, inclusión en etnias, razas, elección amorosa, ¿sí? Lo político también a veces es diferencial y excluyente. Entonces, ¿cómo podemos hablar de eso desde una versión pues inclusiva? ¿Cómo hablar de la inclusión? Bueno, y ya que me acuerdo ese tema, me acuerdo que una persona que fue la que nos dio como como que, oiga, pero acá podían hablar de estos como más cosas, y ella nos está escuchando y nos mandó una notica de voz también por acá. Bueno, buenas tardes para todos, de verdad es un placer siempre escucharlos. Bueno, aprovechando primero que todo, feliz fin de temporada, Dios los bendiga, es un gran trabajo que está iniciando y que sé que día a día ustedes trabajan para que este programa llegue a todos. Quiero aportar mi granito de arena en el tema de que es importante seguir conversando, y es el tema de la inclusión, cómo de verdad hablar de inclusión dentro de la universidad, pero también dentro de la sociedad, cómo los jóvenes hablamos de inclusión en todo sentido, pero cómo lo volvemos en acciones, y inclusión en todo, ¿no? No inclusión al que piensa diferente, al que actúa diferente, a lo que ustedes estaban diciendo ahora de cómo proyectarnos. Solamente es que ustedes vayan a Bogotá, a la universidad, y van a ver el día viernes que la Universidad Santo Tomás se transforma y hay una cantidad de grupos y grupos urbanos muy interesantes, que yo creo que en un futuro llegaremos a tener esos grupos urbanos, ¿no? Entonces, ¿cómo llegar a respetar la diferencia, a seguir conversando en este tema tan importante? Sobre todo, este año es el tema de la Bienestar Plus, el tema de la inclusión. Necesitamos unir esfuerzos para que la universidad cada vez tenga acciones que permitan ser una universidad incluyente y en todos sus aspectos. Entonces, de verdad, Dios me los bendiga, los quiero mucho, no me olviden, y a trabajar y seguir trabajando en lo que pueda aportar, siempre estaré por aquí. Un abracito. Ay, un abrazo de vuelta a Paulina. Otro abrazo para Pau, bueno, y para los millones de personas que nos escuchan. Les contamos quién es Paulina. Es nuestra directora de Bienestar. Todavía lo vamos a dejar ahí, que es nuestra directora de Bienestar. Para mí sigue siendo la directora de Bienestar. Sí. La directora Sí. forever. Y ella era la que, cuando hicimos este tema de la inclusión, fue la que nos dio como que, bueno, esto toca volverlo a hacer, hay que hablar más de este tema. Y sí, creo que estoy de acuerdo con Pau que se tiene que hablar más de esto. Y lo que ella decía, o sea, no solamente lo que decía ahorita Angie, o sea, es también con la manera de pensar, y no solamente respetar, sino también promover. Exacto. O sea, qué chévere que, no sé, Caroline tenemos una diferencia de pensamiento, y pues bueno, yo pienso distinto así, de pronto no me gusta tanto, pero hágale, yo le voy a ayudar en eso que quiere hacer, que de pronto yo no estoy tan de acuerdo. Aunque yo pienso que, pues no sé, personalmente, hay como unos límites. O sea, yo tengo como ciertas cosas que para mí no son negociables, que una persona como que, ¿es real que usted tiene esa opinión sobre eso? Como que no, digamos, bueno, algo, no sé, una persona que sea racista, no sé, como que, oiga, no sé, como que no lo haría mi amigo. Yo lo estaría discriminando por racista, pero, o sea, lo de él es peor. Es que bueno, ahí pero no sería el la debate se va racista más yo. profundo. Pero sí, porque ahí Caroline misma lo analizó, o sea, estaría siendo racista por excluirlo a él, por ser racista. No, Racista racista estaría es siendo excluyente. excluyente, sí, pero racista no. Racista, él. Es por eso lo excluye. Por eso, ella lo estaría excluyendo por el ser racista. Ajá. Sí. Pero, o sea, son cosas que para mí no son negociables, no sé, como que una persona que, no sé, piense de esa manera como que bueno, no y me eso, es que cala eso mucho. también tiene que ver mucho con lo que uno construye, los límites que uno construye, que considera raro, que considera permisible, que considera normal y aceptable dentro de eso. Que también es como consecuencia de lo que uno ha vivido toda la vida, ¿sí? Digamos, por ejemplo, eso, a mí me enseñaron a que las personas no deben ser discriminadas porque son blancas o negras. Y listo, por eso no tolero a las personas racistas. Pero puede haber alguien a quien le enseñaron eso toda la vida y no se lo cuestionaron y se lo infundieron así, por eso él no lo cuestiona y simplemente vive así.
Entonces yo creo que ahí, como decía Leonardo, el tema va más bien como a entender, ¿no? A tratar de entender al otro y también mostrarle como las perspectivas de uno. Lo que pasa Y es así que construir. el tema, y me gustó mucho que pues la jefe lo nombrara como en la diferencia de pensamiento, de opinión, como de versión sobre la vida, y es que en la cotidianidad, yo creo que les pasa a ustedes en sus salones de clase, o sea, no sé, llega una niña vestida de cierta manera y, ay, no, esta es la tal cosa, ¿no? O boletosa, o O que... tan raro eso que le gusta a Sí. ella, como, ¿sí? O porque no le gusta lo mismo que a mí. Entonces, ya eso es una discriminación, ¿sí? Y esas son las discriminaciones cotidianas y más difíciles de erradicar, porque uno no se da cuenta de eso. O sea, como que lo practica en el diario, que le parece como normal, ¿no? Mira, Pau me escribe por acá, al respetar la diferencia no me hace aceptar lo que el otro piensa, Sí. simplemente es respetarlo. Entenderlo. Ajá, ujú. Pero si esa persona me respeta, hasta Sí, ahí llega mi respeto. Respeto tu opinión equivocada. Bueno, es que sí, creo que ahí el debate se va más largo. Sí, sí, el hilo es Pero bueno, largo. volvamos como a qué temas, qué otras cosas. Bueno, ¿Qué ahí más estábamos temas? hablando chévere como de eso. Listo, vamos a hablar de la inclusión, me parece chévere que volvamos a Ujú. retomar. Nos toca estudiar un poquito más para ese tema. Trataremos de buscar nuevamente invitados así como que sepan también de Sí, este la tema. porque- porofobia. ¿Cuál es la ¿La porofobia? qué? Aporofobia. Aporofobia. ¿Qué es eso? Dícese de el disgusto o odio por la gente pobre. Ay, oigan, eso sí pasa. En Colombia no, eso no ¿Cómo le pasa. ocurre? No, en cualquier parte. No, yo, de verdad, yo siempre pensé lo mismo, como que es imposible que haya alguien... No. Sí. Hay mucha gente que es así. De verdad es como, huele a feo, profe. De verdad desfluye, súper natural. Y lo defienden, yo, ay, chale. Sí, ese tema me parece súper interesante. Ok. Otro que me gusta también un montón, como los tipos de dependencias que a veces uno genera. Oh, sí. A Por- cualquier cosa, digamos a una persona, por ciertas circunstancias, a no sé, a un hábito, a un ejercicio, a un alimento, algo así. Como ese tipo de los diferentes tipos de dependencias que pueden existir y que uno puede generar. Sí, sí, sí. Porque es como esos extremos, ¿no? Ujú. El extremo de algo. Bueno, yo creo que también hablemos de deportes. A mí me gusta hablar de deportes. Ay, oigan, también podríamos hablar así como de opinión, como noticias de esa semana. Sí. Y las opinamos. Sí. Me Oigan, parece hoy espectacular. me enteré. Las que- opinamos O así. tendría- opiniones. Sí, Tendría que chismecitos. informarme mucho porque yo vivo alejada de las noticias. Yo No, soy yo igual, tampoco pero veo voy Por noticias. ejemplo, Chisme de la un farándula. noticio, no, y que Shakira, que no sé Uy. qué, que tiene que pagar cárcel 14 por allá en mil, España. ¿Pero por por qué? 14 millones de euros que debe por evadir impuestos en Impuestos. España. Ve Sí, qué señores. terrible Ay. nuestra... ¿cómo se Shak. llama? Patriota. Cosas que pasan, pasan Sí, cosas, le pasa a cosas Shakira, pasan, pues a sí. nosotros no nos pasa. A los pobres ni... Pero bueno, sí, también puede ser ahí como algo. Como temas de actualidad. De actualidad. Sí, eso me todo gusta. eso. Celebridad, chévere, chévere. Es que sí, bueno, sí iba a decir que a Caroline creo que fue, yo que ya les decía, les decía como, ¿vieron la boda de Courtney? Y ella como, ¿qué? Ay, sí, nos dijo ambas como, ¿vieron que fue casó y con yo no sé quién es otro? ¿Qué? Creo que Gata era la única que sabía y yo, alguien que me escucha, alguien que está aquí conmigo. Sí, no, yo Sí, también. sería cool. Así igual de alejado de las, Y de yo las creo que- noticias y sobre todo las de farándula. Y yo creo que Farándula, lo sí. mismo, debe ser súper cool para la gente, para los millones de personas que nos escuchan. Como escuchar las noticias de nosotros, así súper cool, charladitas, no Como como que- en formato noticiero, harto. Ah, yo pensé que las noticias de nosotros como que Las de nosotros. esta semana, porque yo les Hicimos puedo tal dar, cosa, no, yo claro. por lo menos esta semana empecé a comer fruta muy juicioso. ¿A que sí pilla? Sí, ¿Pa qué? esto. Ustedes pueden hablar de otros. ¿Qué noticia tiene Angie esta semana? ¿Qué le aconteció así en esta semana? Así como importante que haya que resaltar. No, una noticia súper importante es que mi hermano entró a la ciudadanía y estoy muy feliz por Ah, eso. Y va a votar. Y va a votar. Este Empezar próximo feliz. domingo. Sí, estoy Ah, contenta por ¿cómo es? eso. ¿Andrés? Asombroso. Andrés Bueno, aplausos para Camilo. Andrés. Bravo, Andrés. Que ojalá y Felicitaciones. ese voto Valga la pena. sea. Es que no podemos decir. No, no. Pero, Nada que pero madre. Andrés, en ti confiamos. Yo confío en ti, Andrés. De Ese ti voto va a salvar la patria. Depende Sí, del señores. futuro de este país, Andrés. Sí, señor. Vamos a votar a conciencia, vamos a Sí. votar con, mejor dicho, hay que votar.
Hay que Ya. votar. Oigan, sí, hay que votar. Y bueno, y no se pongan a pelear por el que va a votar por nada. otro. Ay, ya estoy harta. Sí, ya. No, pero yo, bueno, no mentiras, no. Yo Ya se iba a poner a sí pelear. peleo. Sí, Yo ya sí- se iba a poner a Sí, pelear. voy a pelear, no mentiras, no. Invitarlos sobre todo a que voten. Sí. Es lunes festivo, yo lo sé, A pero no dormir. se vayan a ir de paseo, por Ay, favor. por favor. Paseo Voten, cerquita. O paseo voten cerquita, sí. y Y se van el se lunes van. de paseo. Ujú. Sí. O votan el domingo súper temprano. Y acuérdense se que van de empiezan a las paseo, 8 y se eso. van. Sí, ¿A porque qué yo voy a hora se ser abren jurado las urnas? a las 8, 8 a las voy a 8. estar ahí A las esperando a Leo 4. para que vote. Y no es como jurado de que- votación? Sí, señor. ¡Ay, qué lindo! Yo también. Caro también. Saludos. De verdad. Aplausos para Garantes todos del los jurados de proceso votación. democrático de este Gracias. país. Se les quiere señores. gracias porque no Sí. nos toca a nosotros. Gracias. Gracias por esta labor democrática ciudadana. Sí, sí. Pero la hago con gusto. A mí también, Sí. yo soy remanente. A mí todavía no me asignaron así como Ah. tal, pero yo voy a ir y yo esperando ya. Sí. Pónganme. Estoy aquí lista. Profe, yo ¿Qué calenté. tal? Sí, la verdad sí quiero. Esta sí. Claro, Las es más pasadas fácil. fue súper horrible. Uy, sí. Es que las Pues pasadas- claro, sufrí más mucho. candidatos, más tarjetones, Más cosas horribles. En cambio, estas uno por persona. No hay confusión, no hay lío, no hay No va a rollo. haber pérdida, eso es lo Sí. importante. Esperemos que no haya pérdida. Yo Vamos, vea, aquí que me vamos. estoy persignando. Esperemos que no. Esperemos que no. Igual el plan puede ser, bueno, ese es un plan muy mamerto. Ver ¿Cuál? los resultados de las elecciones. Ay, Par- mi familia tiene plan. Yo iba a decir, No hay- Sí, sí, yo, sí. Iba a decir yo abrazo el ahí. preconteo. yo iba a decir parpolitas, pero hay ley seca. Sí, Pero igual, sí, reúnense a ver los las resultados. compro en el cool. viernes. Ahí. Y bueno, Y en la deditas. casa. y la siguiente Así noticia como si como fuera un partido de la sí. selección. Para Obvio. mí son mejor las elecciones. Sí, yo la vez uno pasada las eché sufre. lágrimas, yo- Bueno, no llego hasta allá, pero sí es como que No, ay, yo cada en vez me serio decepciona. pensaba- Las pasadas, Sí, yo las las sufrí. Y mira que yo no Yo voté las sí. pasadas, no era como tan consciente del proceso electoral, pero igual me costó. Que le suene acá como una cosa así. Sí. Igual me que la costó castigue. y me dolió, sí. No, yo sí siempre he votado. No, Nunca. pero es que yo no podía votar, Angie. ¿Por qué? Porque cumplí los 18 en junio, recién. Y eso, las elecciones siempre son como por mayo. Entonces, era mayor, pero no era mayor. No era mayor. O sea, no tenía cédula. No tenía cédula. Pues no podía Sí, votar. por eso, pero Angie es que tratándome mal. Ah. Siempre. Por eso fui Y a Leonardo también no, yo sí siempre he votado. Yo sí, Uy, es no, que yo esa gente también, que yo no vota echándole- terrible. Echándole Uy, leña ahí. Víctima. por personas como ustedes, este país está como es. Pero bueno, no, vea, me parece chévere que terminemos ahí. Mañana cuando se suba esto a todas las plataformas y los millones de personas que siguen este Sí, podcast que sepan que en Sepan- Colombia tenemos y elecciones. que si no inscribió la cédula, vea, yo nunca he inscrito mi cédula, Ajá. nunca, pero eso como que automáticamente Los queda manda, uno ajá. en un lugar. Yo lo único que hice fue que yo no inscribí mi cédula, el día que me tocó votar, miré dónde era y siempre me toca en ese En lugar. el mismo lugar, sí. Sí, y ya, pero no era necesario A mí tenerla igual, yo inscrita, entonces, tampoco nunca escribí mi cédula. revisen y me dónde salió está, ahí. dónde les toca votar y Donde por siempre. favor, Ya vayan. votemos. Sí. Es que es una cosa tan Es gratis. íntima, tan íntima. Les voy a leer algo que me gustó mucho y luego Lo escribí anoche mientras lloraba. mientras pensaba Tweet. qué sería de mí el domingo y tal, a las 4 cuando se cierran las urnas. Bueno, terminamos con la lectura de Angie, así todos vamos a poner una música triste, ¿sí? No, ¿cómo que sí? No es triste, no es triste. O sea, me pareció Es trascendental. Me pareció lindo. a Momento nivel épico de la película. democracia, como que yo nunca había visto algo tan chévere democráticamente. ¿Y será que si alcanzamos a...? Eh, No es que yo No, esté para la presionando. próxima Creo que va a llegar para el Pero- 2.5. ¿O será que vamos a dejar a la gente picada para que...? Para Es que que no he se caliente la entendido, todavía no he próxima. entendido. ¿En dónde fue que lo leyó? Ay, no. ¿En la Biblia? Pensé Si fue en la ¿dónde Biblia estaba está el pelo? difícil que lo encuentre. Ay, no. ¿Qué versículo era? No, pobrecito. Sigan conectados desde, Ya, ya, desde ya, corte ya, ya. comercial. Listo, apareció, Ahí apareció. está. Dice, ese momento en el que nos paramos en las urnas es profundamente solitario y también libre. Así que voten libremente. Bueno, Ay, una linda. espectacular. Bravo. Y así despedimos este podcast, El Baile de la Conciencia. Se termina la segunda temporada, vamos para la 2.5. Punto 5 y en... Se prepara la La tercera 3. temporada. Así. No hay plata. Si lo que quieres es encontrar un grupo de amigos para parchar en la U, lo tuyo es Santote. ¿Qué es ser Santote? Ser Santote es llevar la vida con un flow bonito.